El 10 de abril de 2003 fue encontrado el cuerpo sin vida de Eudaldo Díaz. Eudaldo era el alcalde del municipio del Roble. El 2 de febrero de 2003, 2 meses antes, Eudaldo, el alcalde de este municipio, le mencionó allí, delante de varias personas, al entonces expresidente Álvaro Uribe y hoy acusado, que a él lo iban a matar, que por favor interviniera. En sus palabras, de hecho, se escucha esa angustia que él tenía porque sabía que iba a ser asesinado. Incluso días antes de que efectivamente Eudaldo fuera asesinado, le dijo a sus familiares que si algo le llegaba a suceder, la persona que era responsable de esos hechos era Salvador Arana, quien en ese momento era el gobernador de Sucre. Recordemos incluso las angustiantes palabras de Eudaldo Díaz allí en ese consejo con el expresidente y hoy acusado Álvaro Uribe, en donde le dice que efectivamente lo iban a asesinar, que lo iban a matar por exponer personas que estaban ligadas a la parapolítica en nuestro país y que varias de esas hacían presencia en ese consejo. Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Por primera vez, frente a las cámaras, un alcalde de un municipio se atrevió a denunciar que lo iban a matar. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. A ver, señor alcalde. Yo permítame, señor presidente, hemos permitido el desorden por la gravedad del tema. A Tito lo mataron. Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República, hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios, fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Eulalio acusó a los procuradores regionales, al director de la policía secreta de su región, e insistió en que la clase política de su departamento era corrupta. Eudaldo Díaz hacía estas graves denuncias en uno de los departamentos donde los paramilitares entre el año 1996 y 2004 asesinaron y desaparecieron a 3.000 personas. Vamos a eliminar a la guerrilla, tenemos que comenzar eliminando a los corruptos que le están haciendo más daño al país que incluso la propia guerrilla y las propias autodefensas. ¿Y el presidente qué hizo? Nombró a los que él nombró de diplomáticos fuera del país, en vez de hacer lo que debería hacer. Entre los caciques políticos se encontraban Álvaro García Romero, más conocido como el Gordo García; Jairo Merlano, ex senador por el departamento de Sucre, y el ex gobernador Eric Morris. Además, en la mesa principal, el gobernador de esa época, Salvador Arana Sus. Y Eudaldo Díaz tenía toda la razón. Efectivamente fue asesinado y la persona responsable de su asesinato fue Salvador Arana, este ex gobernador de Sucre, que de hecho en el mismo mes en el que Eudaldo fue asesinado fue nombrado por Álvaro Uribe Vélez como el embajador de Colombia en Chile. Básicamente lo premiaron. Lo preocupante también de este caso es que ya van más de 20 personas asesinadas, entre testigos, cómplices y familiares del caso. Y por este hecho, Juan David Díaz, quien es el hijo del asesinado alcalde Eudaldo Díaz, mencionó cuál era su posición frente a las declaraciones de Mancuso en la entrevista que le hizo Daniel Coronel para la W, y en donde efectivamente le hace ese llamado al expresidente y hoy acusado Álvaro Uribe Vélez para que por favor se una a la paz, que ellos fueron aliados de la guerra y que ahora le pide que por favor sean aliados de la paz. Juan David Díaz menciona que efectivamente Uribe puede negar muchísimas cosas, como incluso lo ha hecho hasta ahora, porque Uribe ha negado bastantes cosas de su gobierno, e incluso cuando ya no estaba en él, pero que lo que no puede negar es cómo mataron a su padre. Y que de hecho al parecer fue por la misma orden del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez que se le quitó el esquema de seguridad a Eudaldo Díaz, lo que podría haber ocasionado que efectivamente les facilitara su asesinato. Así que por favor ustedes presten muchísima atención a esta entrevista que concedió Juan David Díaz, el hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde del Roble que fue asesinado por los paramilitares de nuestro país y que posiblemente pueda estar vinculado allí a Álvaro Uribe Vélez, el hoy acusado Uribe por 3 delitos. Presten mucha atención por favor.
Juan David, esta es la última pregunta que le voy a hacer y es, ¿el señor expresidente durante todos estos años, hasta el momento, no ha aceptado pues ninguna responsabilidad? Él habla, de hecho, y sigue defendiendo su política de seguridad, y la sigue comparando, de hecho, incluso con la seguridad que hay hoy en día en el gobierno Petro. De hecho, la semana pasada puso algunas cifras que durante la seguridad de sus periodos, pues estaban menos tantos crímenes, menos tantos homicidios, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que de verdad el expresidente puede llegar en algún momento a decir o aceptar alguna responsabilidad, algo? Mientras él tenga, tenga objetivos o tenga finalidades de lograr réditos políticos y metido en la política, él nunca lo va a aceptar, nunca lo va a aceptar porque ellos siempre están haciendo sus cálculos políticos y que eso le va a afectar en lo político a él, a sus partidos. Entonces va a ser muy difícil. Álvaro Uribe es un hombre extremadamente rico, todos sabemos que es así, es un hombre con mucho poder, es un señor ya de mucha edad, ¿no? Ya de edad, que él no debería estar pensando en el poder, porque de qué le sirve tener tanto poder, tener tanta tierra, tener tantas propiedades, aunque él diga que no, si no puede vivir tranquilo, porque un señor de esto que pasa de un juzgado a otro, de unos señalamientos a otro, donde ya creo que aquí ya hasta el respeto le han perdido, ¿no? Es un señor ya adulto mayor de un juzgado a otro. ¿Será que Álvaro Uribe querrá verse como hemos visto a Fujimori? Lo vimos a Fujimori dormido en las audiencias, en las largas audiencias, porque él no se dedica, como lo ha dicho el presidente en algún momento, a disfrutar de sus nietos, a disfrutar de lo que tiene, ¿cierto? A disfrutar el tiempo que le queda de vida, en vez de estar en estas situaciones. Entonces yo sí creo que si él piensa en sus nietos, así como yo pienso en mis hijos, o sea, él debería cambiar esas ansias de poder que fueron también las que llevaron al paramilitarismo a lo que son. Ellos también querían poder. Miren que Mancuso, cuando estuvo en el Congreso, hablaba de que tenía el 35% del Congreso, era de ellos. Y quién sabe, y hoy vemos cuántos gobernadores tenían también. Es decir, eso es poder. Eso es poder. Entonces, mi mensaje es ese al presidente Uribe: que cambie tranquilidad, que haga ese aporte, ese verdadero aporte, porque él habla de cifras, él habla pero de esas cifras, pues bueno, si nos vamos, por ejemplo, por cuánta gente tuvieron que pasar para lograr algunos de sus objetivos que no los lograron, porque si tú tienes que asesinar a más de 6.400 campesinos, ¿cierto? Para demostrar que una de tus políticas de gobierno han sido exitosas, no, estás equivocado. Las cifras van en contra de lo que ellos hablan, de lo que ellos dicen. Porque bueno, si estaban ganando la guerra a la guerrilla, supuestamente, ¿por qué tuvieron que matar 6.400 personas para hacerlas pasar como bajas en combate? Entonces, yo creo que si la almohada, si la conciencia en las noches, me imagino que les pesan, yo creo que mejor prefieran que busquen la manera de vivir tranquilo, de dormir tranquilo. Y una manera de dormir tranquilo para estas personas es buscar la manera de estar en paz con sus víctimas, de buscar estar en paz con el país, porque en cualquier momento la muerte llega, ¿no? Sí, Juan David, se me escapa una cosa una pregunta que le hago, de hecho, a nuestros invitados cada vez que vamos a hablar de Mancuso, y es: ¿por qué creerle a este sanguinario, a esta persona que hizo tanto daño al país? ¿Por qué creerle ahorita? ¿Por qué creer en esas palabras de las que dice aportar a la verdad? Bueno, alguien me reclamaba, ¿no? Alguien me dijo que debería yo estar agradecido porque Mancuso habló del presidente en el caso de mi padre. Uh-huh. Bueno, yo estaría de pronto agradecido si mi padre no lo hubiesen asesinado, si no lo hubiesen secuestrado para terminar acabando con su vida. Salvatore Mancuso fue el jefe de la organización que asesinó a mi padre. O sea, yo no estoy, eso que él nos está brindando, la verdad es que está diciendo, las pocas que está diciendo hasta el momento, porque Mancuso es un actor muy protagónico en la historia de la violencia de este país, sobre todo la de los años, a finales de los años 90 hacia acá del paramilitarismo. Es un conocedor de todo lo que pasó. Mancuso está diciendo algunas cosas, de lo mucho que sabe, ¿cierto? Uh-huh. Yo he dicho que yo le creeré a Mancuso cuando Mancuso comienza a hablar, por ejemplo, en el caso de Alias La Gata, de la cual se ha señalado era su testaferro, de él y de muchos jefes más, y él no menciona eso, él no habla de eso. Entonces, a Mancuso habrá que creerle cuando también él pueda demostrar lo que está diciendo.
porque no es simplemente decir las cosas y listo, él tiene que demostrarla, tiene que probarla. Por eso me preocupó tanto cuando asesinaron hace pocos días, hace menos de un mes, a uno de los testigos importantes del caso de mi padre. Su Porque padre, Mancuso, claro, porque Mancuso había dicho algo muy importante sobre el presidente Álvaro Uribe y María Camila, ¿sabe quién podía corroborar eso que está? Porque Mancuso tiene que probar todo, porque si no simplemente se queda en que él dijo, en dijo o me dijeron. Sí. Quien podía probar, por ejemplo, el caso de la participación del expresidente Álvaro Uribe en el crimen de mi padre, era este señor que asesinaron en Barranquilla, por ejemplo, y que me han dicho que hay un plan pistola, eso lo manifestó una colega tuya del Atlántico, que hay un plan pistola para otro testigo del caso de mi padre, porque van a comenzar a asesinarlos a todos, a terminar de asesinar, ya van 21, con el chino Anaya van 21 personas asesinadas en el caso de mi padre. E imagínate que hace como 10 años, Daniel Coronel escribió un artículo sobre los crímenes que estaban cometiendo en el caso de mi padre, y iban 10, y él tituló ese artículo La mano negra. En ese tiempo, y iban 10 personas asesinadas en ese momento, y hoy van 21. ¿Te puedes imaginar cómo se llamaría, cómo lo titularía en este momento él a un artículo que escriba sobre este tema? Entonces, ¿En qué año lo hizo? Como el año 2010. Tú buscas La mano negra y encontrarás un artículo de Daniel Coronel. Voy a buscarlo, y ¿sabe qué voy a hacer? Acá en este canal voy a recopilar todas esas personas que han matado en el caso de su padre, que han asesinado. Ok, sería muy importante. Si le parece bien, y lo claro, invito. sería muy importante porque además tiene vigencia por cómo siguen asesinando, y ahora que se destapó un plan pistola, precisamente después de las declaraciones de Mancuso, ¿no? Al parecer esto vuelve el temor después de tanto tiempo de que se conozca la verdad, de que y comienzan nuevamente a acabar con los pocos que quedaron, con los pocos que pueden ratificar lo que ha dicho Mancuso. Entonces te decía que Mancuso tiene que probar todo. Es muy difícil creerle a un criminal, pero Mancuso, para que pueda lograr que la gente le crea, tiene que desapegarse también, desapegarse del dinero, que fue lo que los movió a muchos de ellos el poder para estar donde estaban y para mantener y seguir, porque para cometer un ser humano una masacre donde juegan con la cabeza de sus víctimas, hay que estar, y eso es patológico, eso no lo puede hacer una persona normal. Entonces ellos tienen que desprenderse de eso, pero eso lo hacían por el poder, porque ¿por qué más? Por el dinero, porque ellos habían zonas, María Camila, por ejemplo, en Sucre, te invito a que investigue, nunca hubo un combate entre la guerrilla y los paramilitares. Nunca. Es decir, ellos se respetaban la zona para manejar el negocio del narcotráfico y no se tocaban. No se tocaban. Ellos sí cometían masacres, que por los colaboradores y eso, pero ellos nunca se enfrentaron. ¿Qué te indica a ti eso? Que ellos, en verdad, lo ideológico, ahí no había ideología de ninguna parte, porque ellos se respetaban. Ellos lo que estaban era detrás de un negocio. Claro, porque se supone que, por ejemplo, ¿para qué eran el dinero? ¿Para qué eran si no era para enfrentarse entre las organizaciones? ¿Cierto? Era para enriquecerse. Claro. Y hoy ese dinero está oculto. Hoy ese dinero, que es el que se requiere para que esas familias que fueron desplazadas desde ese momento y que están engrosando cinturones de pobreza en las ciudades capitales, puedan regresar allá, para que puedan devolver la tierra. ¿Cuándo le creeremos a Mancuso? A Mancuso le creeremos cuando entregue el listado de los ganaderos, de los empresarios, de los comerciantes, de aquellos que se enriquecieron con el dinero manchado de sangre, y que hay muchos y que todavía incluso llevan gobernadores al poder, eligen alcaldes, eligen congresistas. Es decir, pensaron que 20 años después, porque Mancuso tiene creo que 15 años en la cárcel, pero desde hace 20 años que ellos están en justicia y paz y que nunca los tocaron y que no les ha pasado nada, hasta estas alturas ya ellos pensaron que no les iba a pasar nada, ¿cierto? Entonces, y han seguido, como no les pasó nada, como no hubo escarmiento, ellos han seguido en sus mismas andanzas, con el dinero manchado de sangre. Son los ricos, son los poderosos en los territorios, y siguen influyendo, y son los que se niegan muchos a vender la tierra, a entregar la tierra y son los que siguen también algunos masacrando a esos campesinos que quedaron sin tierra y buscan quedarse de pronto con esos terrenos baldíos, que le llaman, que no son de ellos sino del Estado, pero están del lado de sus grandes haciendas y los asesinan porque están ahí, porque esa es la costumbre, esa era su cultura. Entonces, ahí le creeremos a Mancuso. Cuando Mancuso hable, por ejemplo, ¿dónde está mi termómetro? Mi termómetro está en cuando él comienza a hablar del testaferrato por parte de la señora Mixel Oca alias La Gata, por ejemplo. Ahí comenzaremos a hablar de que sí hay voluntad,